Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Siempre con la compañía de nuestro amigo Mario Derpich, ahí en la ferretería San Marco, en el barrio Prat. Antiquísima, esa ferretería, donde usted tiene que ir a comprar semillas, tiene que ir a buscar herramientas, clavos, maderas, candados, aldabas, todo lo que necesita para el campo. Vaya a buscarlo allá de Mario Derpich, dígale que lo escuchó acá en Patagonia Rural. Y nosotros, junto a ustedes, amigas y amigos, como siempre, a través de Polar Comunicaciones, esta decana de las comunicaciones en la región de Magallanes y Antártica chilena, que además ha reformulado, no reformulado, es rescatado, eso es, ha rescatado esta otra tercera pata que tienen las comunicaciones, y que es el hecho de educar, formar, entregar esta información que naturalmente en las zonas rurales llega, pero no llega tanto, y a veces no llega tan bien, y sin embargo nosotros nos estamos ocupando de usted, amiga, de usted, amigo que vive en el área rural, que pueda tener la información veraz, oportuna, ¿no es cierto?, la necesaria para que pueda tomar determinaciones, para que su vida realmente fluya como debe hacerlo. Y hoy día vamos a tomar un tema que lo conversamos a comienzo de la pandemia. Fuimos el primer medio de comunicación y el primer programa 15 días antes de que Piñera hablase del tema. Fuimos los primeros en este programa, acá en Magallanes al menos. Hablamos de la salud mental. A los 15 días alumbró la ampolleta este señor y habló de la salud mental. Y nosotros vamos a volver a retomar el tema, porque al cabo de un año y algo ha cambiado el escenario. Estamos con un segundo brote bastante más agresivo. Hemos intentado volver a cierta normalidad en diferentes momentos en las distintas regiones que tiene nuestro país, con las condicionantes y factores particulares, y sin embargo seguimos en la misma, y quizás en algunas situaciones un poquito más graves. Y la salud mental, en consecuencia, se ha deteriorado más, y naturalmente se han generado una serie de otras consecuencias y efectos que lo vamos a conversar hoy día con una gran amiga, una psicóloga, que gentilmente ha accedido a conversar. Estamos conectados, amigas y amigos, desde Santiago, o con Santiago, con Valentina Caro Ayala, una gran amiga a quien quiero saludar, agradecerle que haya dedicado este tiempo para que podamos aquí en Magallanes también recibir esta información. No es lo mismo acá que allá. Allá las patologías ya son mucho más profundas, de mayor nivel de gravedad quizás, y por supuesto que también con todo lo que significa cómo poder atajar estos goles, como podemos decir en alguna jerga, un poco más cotidiana, ¿no? Entonces, primero un abrazo grande, gracias Valentina por acceder a esta invitación de Radio Polar. Muchas gracias a ti, pues Marco, yo feliz de participar de este espacio, me motiva mucho que esté situado territorialmente, yo soy una enamorada de Magallanes, así que feliz de compartir con ustedes el espacio con un tema que es tan importante, sobre todo para estos momentos. Así es, y no me cabe duda que estás enamorada de Magallanes. Yo sé que hay oportunidades, de repente que hemos estado ahí en tu casa. Además, decirte, Valentina vive en un sector suburbano de la región metropolitana, ahí, bastante cerca de la cordillera. Sí. Donde también están bastante alejados del mundanal de Santiago.
y en consecuencia, de otra manera, también las cuarentenas tienen sus efectos y consecuencias. Valentina, lo primero es preguntarte, ¿se ha tomado en serio, se ha considerado con la seriedad y la responsabilidad que merece la salud mental en el momento que estamos viviendo por el Estado, por el gobierno? Mira, yo creo que tu pregunta es muy buena, pero creo que claro, que es una pregunta que va orientada al momento y a la crisis sanitaria que estamos viviendo en el país y mundialmente, ¿cierto? Pero yo creo que, bueno, mi respuesta en realidad yo tengo una visión bien crítica un poco de lo que se ha hecho a nivel de política de salud, en particular de salud mental en Chile, y creo que esto no es nuevo, ¿no? O sea, si bien estamos en una crisis de salud mental hoy en día, por razones obvias, digamos, en torno al aislamiento y a todos los problemas y la precarización, digamos, que ha asumido a las personas el tema de la pandemia, pero creo que el problema va desde mucho antes que el comienzo de la pandemia. O sea, ha habido un descuido a nivel de presupuesto y de políticas públicas en torno a la salud mental que es anterior al comienzo de la pandemia. Así que yo creo que no se le ha dado la seriedad ni la importancia que esto tiene, no solo hoy, sino que desde antes de la pandemia. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un presupuesto en torno al 2,3% del presupuesto de salud. O sea, es muy poco el dinero que está destinado, digamos, a invertir en salud mental. Así que yo creo que sí, que en realidad hay una deuda grande a nivel del sistema de salud y que bueno, que este gobierno no se ha hecho cargo, pero que hay un problema mayor y también de más largo plazo en torno a la importancia y a la prioridad también que se entregan en los dispositivos de salud. Entonces, en ese sentido, yo creo que, volviendo un poquito a tu pregunta, no, yo creo que no se ha abordado con la firmeza y que no sé si es que tiene que ver con algo más idiosincrásico acá del país en torno a la valoración de la salud mental o qué, pero no se ha llegado ni con la energía, ni en el tiempo, ni con los recursos necesarios para poder abordar la crisis en la que estamos, ¿no? A propósito de la situación sanitaria, pero también una crisis con la que veníamos, o sea, cuando tú tienes cifras de suicidio en los adultos mayores tan altas como lo tiene Chile, cuando tú entras en el ranking de los países en las personas sufren más depresión, digamos, en América Latina, cuando tú tienes altísimos índices de suicidio adolescente, claramente no se ha dado respuesta a ninguno de estos ítems y eso pre-crisis y ahora la crisis está profundamente agudizada, digamos, por todo el tema de la pandemia. ¿Sí? Cuando tú son bastante alarmantes, ¿no? Uh-huh. Existe, o sea, obviamente que existe, cuál es la génesis de estas tasas tan altas, de estas determinaciones? Sí. Te anduve perdiendo ahí, problemas de conexión, no escuché bien tu pregunta. Sí, estamos con problemas de internet y esto es lo que sucede justamente en esta época. Ahí está, ahí volví, parece. Ahí volvimos, sí. ¿Escuchaste bien la pregunta o te la vuelvo a repetir? No alcancé. Cuéntame un poquito de nuevo, si me puedes repetir. Te preguntaba sobre estas cifras tan dramáticas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la génesis más importante de esta drástica determinación que toman las personas para finalmente terminar con su vida, ¿no? Sí, en realidad no es un solo factor, pero lo que en el fondo ha mostrado la evidencia científica y los informes en torno a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, las recomendaciones para Chile, tiene que ver directamente con dos factores. Una, la falta de inyección de recursos en salud mental, como yo te decía, el presupuesto destinado de salud, que ya es limitado, y el de salud mental es aún menor.
Entonces falta una respuesta por parte de los dispositivos de salud para poder llegar a tiempo, ¿no? Y poder tener una política de prevención del suicidio, tanto entre nuestros adultos mayores y nuestros adolescentes. Pero lo que dicen las cifras en realidad excede un poquito el concreto de las políticas en torno a la salud mental. Y yo creo que esto es súper importante, porque lo que muestra la evidencia científica es que las personas que están, por ejemplo, con un bajo nivel socioeconómico, que tienen precariedad, digamos, en sus condiciones socioeconómicas, tienen, no sé, efectos 9 veces más severos, por ejemplo, en torno a las depresiones, ¿sí? También es peor en las mujeres, ¿sí? En general tiene que ver con la vulnerabilidad socioeconómica también de la persona, que la expone a sufrir más de su salud mental. Y desde ese punto de vista no basta solamente con hacer una inyección al presupuesto de salud mental, sino que también hacia condiciones de habitabilidad para las personas mayores. O sea, cuando tú tienes a personas viviendo en condiciones de hacinamiento, que no están seguras si van a poder atravesar su día, si van a poder comer, si van a poder alimentar a sus familias, por ejemplo, que viven en entornos con altos niveles de violencia y con bastante baja protección, con pocas áreas verdes, por ejemplo. En el fondo, todos esos factores aumentan la vulnerabilidad de las personas y por ende tiene efectos directos en la salud mental. Entonces la salud mental también es un problema social desde ese punto de vista, ¿sí? Porque si pensamos en que las personas que tienen mejores condiciones tienen mejores índices de salud mental que las personas que tienen alguna vulnerabilidad socioeconómica, o sea, es una causa directa, ¿sí? Y desde ese punto de vista, no basta solamente los esfuerzos de los dispositivos de salud, sino que avanzar hacia condiciones sociales que hagan mejor las condiciones de vida de las personas, ¿sí? Más que una vulnerabilidad de base en estos sujetos, ¿no? Responde a las condiciones en las que los sujetos tienen que desenvolverse, y bajo nivel de herramientas, no solamente a nivel económico, sino que también a nivel de apoyo comunitario, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece que esta es la génesis de estos problemas que estoy describiendo, ¿no? Ahora, considerando de que realmente el factor y el elemento económico es uno de los preponderantes en esta determinación tan drástica, ¿qué opinión te merece el hecho de que hoy día, además, la misma atención, en este caso psicológica, no hablemos psiquiátrica, sino psicológica para un paciente, tiene altos costos? Sí. O sea, ¿de qué manera se podría enfrentar esta situación? Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, tenemos unas condiciones que no son favorecedoras para las personas en términos de salud mental, y además tenemos un sistema al que las personas no tienen acceso, ¿sí? Entonces, esa es la doble problemática. O sea, por una parte, inyectar recursos para que justamente el sistema de salud pueda responder a la demanda de los usuarios, y por otra parte, fortalecer las condiciones de habitabilidad y de vida de las personas. Porque sí, por lo que tú dices, es un problema bien grande, porque el sistema público no da abasto para la cantidad de personas que necesitan tener acceso a salud mental, y hay un montón de gente que queda afuera, ¿no? Hay un montón de gente que entra al sistema público y otra gente que tiene dinero para poder costear, digamos, algo particular en el sistema privado, pero hay un montón de gente que queda entre medio, ¿sí? Que no tiene ni el acceso ni el dinero suficiente como para acceder al ámbito privado, pero tampoco cumplen las condiciones, ¿no? Entonces ahí esa gente queda media en el limbo, ¿no? Bueno, y parte de esa demanda la han cubierto el trabajo que hacen, por ejemplo, en los centros universitarios, ¿sí? Los centros universitarios psicológicos, creo que son capaces de responder a una parte de estas personas que quedan en el intermedio del sistema público y del sistema privado, pero aún así es insuficiente. Además, me da la impresión, no sé, y ayúdame por favor a clarificar esto, los colegios
incluso en la educación pública, porque en los colegios privados hay psicólogos, pero en la educación pública no hay psicólogos, y sabemos también de que esta tasa tan alta de suicidio en niños y adolescentes son niños de educación básica muchas veces, y los colegios no hay esta asistencia que pueda primero hacer este evento de poder hacer, de prevenir, ¿no es cierto?, de determinar que hay algunos niños que tienen una conducta cercana a lo que finalmente pudiera ser. Y por otro lado también lo que sucede en la vida, y aquí entrando ya en el plano nuestro, lo que pasa también en el mundo rural, donde menos posibilidades todavía hay y donde existen también altas tasas de suicidio. Sí, lo que pasa es que, claro, todos los colegios cuentan con equipos y con duplas psicosociales y cuentan con varios equipos de apoyo. Sin embargo, no da para poder abordar el caso a caso a veces de lo que requieren, digamos, los niñas y adolescentes en los colegios, ¿sí? Entonces, claro, tú tienes un equipo con psicólogos, pero siempre orientado al aspecto educacional, y en el fondo tienen la mano también supercargada estos equipos, sobre todo en contextos donde hay mayor vulneración y mayores niveles de violencia, ¿sí? Entonces, claro, el equipo de psicólogos, digamos, y de trabajadoras sociales en los colegios, muchas veces tampoco tienen la herramienta para poder apoyar adecuadamente a estos jóvenes. Entonces, claro, queda corto, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, el psicólogo del colegio no puede llevar un proceso psicoterapéutico profundo, por ejemplo, con un niño, porque está situado en un contexto, ¿no? Como el niño, ahí tú, ¿para quién trabajas tú? Tú trabajas para el colegio, ¿sí? Y en ese contexto, entonces, ¿cómo tú puedes entregarle lo que necesita a ese paciente? ¿Sí? Entonces creo que esa es la complicación, ¿no? Que en el fondo estas personas que trabajan en estos colegios tampoco tienen las herramientas para poder tratar a estos chiquillos, ¿no? Tienen un abordaje distinto. Entonces, claro, estos niños siguen necesitando derivación a dispositivos especializados. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Puede que psicólogo, la psicóloga, la trabajadora social en los colegios detecte que hay algún problema, pero luego en el proceso de derivación puede que pasen meses antes de que la persona tenga acceso efectivamente a una atención. Entonces, a lo mejor de un primer momento en donde se detecta algún problema, a meses después, el caso ya está mucho más grave que al principio. Este es uno de los grandes problemas como a nivel del sistema de protección infantil, por ejemplo. Si no llega a tiempo, ¿no? Que el proceso es bastante largo. Entonces, sí. No, que concuerdo contigo que especifica que... No, que en el fondo varía mucho también en torno a los territorios, ¿no? Estoy de acuerdo contigo ahí que también eso dificulta aún más, ¿no?, el poder llegar a tiempo. Por ejemplo, en una zona rural, ¿no? Tocaste un punto bastante sensible cuando hablamos de los niños, de la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, y también de la prevención. De hace un par de años, ya unos 4 o 5 años, ya hace rato, venimos escuchando que hay una institución a nivel nacional que depende del Estado estatal, que es el famoso CENAME, y donde se han generado no solamente suicidios, sino que además de derechamente maltrato a estos niños que están bajo la protección del Estado, y en donde naturalmente con ese trato, más la vulnerabilidad, los problemas que tienen, esta tasa de suicidio se ha potenciado año tras año. Sí, o sea, es terrible lo que tú dices, ¿no? Sí, pues efectivamente hay una crisis a nivel de derechos humanos, digamos, en lo que tiene que ver con el CENAME, ¿sí? Es una crisis, digamos, que es bastante grave y que, claro, ahora está mucho más visibilizada y viralizado a veces, y hay acceso un poco a lo que ocurre a veces adentro del interior de algunas residencias, en donde la situación de abuso y de maltrato hacia estos niños es tremendo, ¿sí? Entonces,
ahí también tenemos un problema que como sociedad no hemos sido capaces de abordar, ¿no? Que hace rato se está pidiendo una reforma completa y el fin del Sename, etcétera, pero esfuerzos concretos parece que todavía no han habido. Aquí yo creo que uno podría destacar el papel que ha tenido la defensora de la niñez también a la hora de denunciar las violencias que sufren estos niños, ¿no? Valentina, vamos a entrar a hablar de la salud mental, pero ahora ya directamente en lo que nos está ocurriendo con el tema de la pandemia. Acá hay elementos como las clases virtuales, el trabajo virtual, todo esto que se hace de forma remota. En el tema de la educación no es un tema de los niños ya y los alumnos, es un tema de los profesores y las profesoras, no es un tema solamente de las profesoras y los profesores, es un tema de las mamás y los papás o de quienes están en la casa. Te voy a invitar a una breve pausa y volvemos de inmediato ya con el tema de la pandemia, la salud mental y definitivamente, ¿podremos abordar este tema en algún minuto? ¿Costará mucho? ¿Qué falta? ¿Voluntad política? ¿Faltan recursos? A la vuelta. Estamos en Patagonia Rural, hoy conversando de salud mental con la psicóloga Valentina Caro Ayala, quien gentilmente nos está compartiendo esta mirada bastante profunda respecto de una realidad que de una u otra manera ha quedado al descubierto, pero que sin embargo todavía tiene una cortina y tenemos que correr esta cortina, abrir la realidad, porque de una u otra manera también nosotros podríamos ayudar a algún familiar, a algún pariente, a algún amigo que esté con alguna situación y algo se podrá hacer. Volvemos, Patagonia Rural en Polar Comunicación.